¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Lunes en la mañana. Estamos como lunes en la mañana. Vamos a Hola, buen esperar. día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos. Vamos en un par de minutos más dar inicio a la tercera y última sesión de este taller de protección de datos personales o implementación de una estrategia de datos personales en el marco de la nueva legislación vigente. Esta última sección bien dirigida a la protección de datos personales y la gestión interna en las empresas. ¿Cómo estás, Simón? Que te vi pasar así. Eh, Así que espero que sea estoy seguro de ello, digamos, una sesión que les aporte información a la hora de establecer su propia estrategia en el marco de la implementación de la Ley de Protección de Datos. Estoy seguro de ello. En los dos talleres anteriores tuvimos la presencia tanto de Arnoldo como Raúl, que nos hicieron una muy buena bajada respecto de, primero, el marco general de la ley y luego como las primeras consideraciones en materia, por ejemplo, de la gestión externa de la empresa. Hoy día la vamos a ver de cara a lo que sucede dentro. Entonces, no quiero alargarme mucho más y sobre todo en beneficio del tiempo, considerando que es lunes y que probablemente cada uno de ustedes tiene un montón de desafíos. Quiero partir dándole las gracias a Diego Córdoba, que quien nos acompaña hoy día, quien va a dirigir el taller. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias y no quiero partir sin antes darle las gracias por la presencia de usted en estos talleres que estoy seguro fueron de mucho valor. Y adelante, Diego, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la instancia. Espero que sea lo más estimulante posible, considerando un lunes a esta hora y considerando también que tanto Raúl como Arnoldo me dejaron la vara muy alta. Así que empezamos. Mi presentación de hoy día tiene que ver con la protección de datos personales y la gestión interna, como dice el título. Como vieron tanto con Arnoldo como con Raúl, la, la protección de datos personales se refiere al tratamiento de datos de cualquier persona natural. Y aquí, con esto quiero, antes de empezar, plantear eso. Como se refiere a cualquier persona, el error común de las empresas es preocuparse del tratamiento de datos personales de cara a sus clientes. Pero resulta que puertas adentro sus trabajadores, sus colaboradores, etcétera, también son personas que requieren el mismo cuidado respecto a su protección de datos personales. Entonces, es muy habitual, nos ha tocado con frecuencia en la oficina cuando hemos hecho asesorías de este tipo, que de cara a clientes está impecable, así como de puertas afuera, pero a nivel interno está muy desordenada la casa. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Esto como quería plantearles como contexto preliminar. En primer lugar, y aquí esto espero que sea lo único más como leguleyo que voy a hablar hoy, eh, el marco normativo de protección de datos, y aquí quizá me faltó el apellido, en este contexto de tratar datos al interior de la empresa, tiene las siguientes fuentes normativas. Por primer lugar, y esto para ponerlos en contexto, el año 2018 se modificó la Constitución y se agregó en el artículo 19, que es el que contiene todos los derechos fundamentales, se agregó al número 4 el derecho a la protección de datos. Y aquí luego vamos a ver por qué esto es importante. Y al mismo tiempo, junto con esta reforma, ya se instaló legislativamente, que es un tema importante. De hecho, las dos intentos de reforma de la Constitución también incorporaba el derecho a la protección de datos personales. ¿Y por qué esto es importante? Y esta es una ley quizás se aleja a las presentaciones de Arnoldo y de Raúl, porque me voy a enfocar ahora como en el área un poquito más laboral, es que el Código del Trabajo, entre las medidas que se conocen como las medidas de tutela laboral, identifica en primer lugar, aquí les pongo el artículo quinto, el límite respecto a lo que puede hacer el empleador o no está en las garantías constitucionales. Y ahora, si nos volvemos hace unos minutos, en el artículo 19, número 4, está como garantía constitucional el derecho a la protección de datos. Por lo tanto, cualquier empleador en el ejercicio de sus funciones de
empleador, de jefe, de promover el buen desarrollo de sus empleados, tiene que velar por el cumplimiento del derecho a la protección de datos. Eso en primer lugar. Luego hay un deber especial de reserva de los datos privados. Y por último, y aquí quizá el más importante, los procedimientos de tutela laboral, que estos son cuando en el contexto laboral se ve afectado un derecho fundamental, es la Dirección del Trabajo quien va encima, fiscaliza, sanciona, etc. Por lo tanto, hoy el contexto laboral, y me refiero hoy, eh, abril del 2025, no esperar hasta el 2026 que entre en vigencia la nueva ley, ya podríamos vernos envueltos en algunos problemas en caso de hacer un mal tratamiento de datos personales de nuestros trabajadores. Entonces eso, por un lado, esta lista como laboral muy importante tener en mente cuando estoy tratando datos puertas adentro, como les venía diciendo. Y luego, obviamente, está como ley específica la ley 19.628, que, como explicó Arnoldo, es la ley actual de protección de datos personales, esta ley antigua que nos contó, que fue una mala copia de la ley española y que estará vigente hasta el 2026. Y luego está la nueva ley de protección de datos, que es la que motiva todo este taller, que va a empezar a regir en diciembre del 2026. Que aquí fue divertido, justo antes de arrancar conversábamos con Rodrigo, que él decía que, claro, suena tan lejano, pero aquí el desafío es prepararse de aquí al 2026. No es que yo ahora estoy descansando para recién empezar a hacer la pega en diciembre del 2026. No, no, el desafío comienza ahora, empezar de a poco a capacitarse, ordenarse, de tal forma que una vez que arranque la ley, estemos con la casa ordenada, un poco siguiendo con el ejemplo que yo les venía dando. Dicho eso, y aquí haciendo la bajada al contexto que les decía, como el tratamiento de datos a nivel interno de la empresa, quería plantear algunos casos más habituales respecto al tratamiento de datos. Y aquí les quiero dar algunos ejemplos. En primer lugar, quiero partir con el caso de los postulantes. Cuando alguien está postulando un cargo en mi empresa. Y aquí, naturalmente, en el proceso, yo voy a tomar currículums, voy a después, si es que selecciono luego un volumen más reducido para hacer entrevistas psicológicas, entrevistas, etcétera. Con eso es harta información personal que yo voy a estar recopilando. Y aquí, respecto de los currículums, me gustaría volver a algo que comentaba Raúl en su taller, que la operación de tratamiento de datos, o más bien el tratamiento de datos se refiere a cualquier operación. Esto quiere decir almacenamiento, compartición, meter mano en bases de datos, etcétera. Y como entre ellas está el almacenamiento, es súper importante quien reciba los currículums, que los guarden en un espacio seguro, si es que los tienen físico, que estén en un armario, en un closet con candado, si es que es digital, que solo esa persona tenga el acceso con clave, etc. Y esto lo digo muy importante, de repente nos ha pasado también en otras asesorías que dicen, no, pues yo no trato datos, yo guardo nomás. Bueno, el guardar este tipo de información ya es una operación de tratamiento de datos. Entonces, tener esa conciencia, ya, yo solo guardo el currículum. Bueno, pero ¿cómo lo guardas? Está ahí a vista y paciencia de todo, está bajo llave, quién puede acceder, quién no. Y luego, como decía, es muy importante que los exámenes psicológicos nos pueden reflejar información súper sensible, súper íntima de la persona. ¿Bien? A continuación ya postuló la persona y lo tenemos ya como trabajador de la empresa. Hay una cantidad importante de datos personales que se manejan también. O sea, a nivel de recursos humanos, quien gestiona las licencias médicas, se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Recuerden que los datos de salud son datos sensibles. Entonces, si alguien puso una licencia psiquiátrica, por ejemplo, y que no, que Pepito tuvo un cuadro psicótico, bueno, eso hay que mantenerlo con cierta cautela, cierta confidencialidad. Que Pepito estaba, o no Pepito, Pepita estaba embarazada, perdió una guagua, cosas de ese tipo pueden ser complejas. El pago de sueldos, naturalmente voy a tener que manejar un volumen de información como el número de cuenta, el tipo de cuenta, dirección, teléfono, correo electrónico para pagar los sueldos, para evaluar desempeño, etc. Y aquí otro punto importante que a veces
se olvida están los datos especiales. De algunos ya me referí como los datos sensibles que tienen que ver con estos puntos más íntimos de la persona. Por ejemplo, en caso de empresas que tienen sindicato, la afiliación sindical se considera un dato sensible, la orientación sexual, eh, enfermedades físicas, psiquiátricas, etcétera. Y el otro que esto lo quería desarrollar también, datos de niños, niñas y adolescentes. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y cuándo una empresa trata datos de niños, niñas y adolescentes? Pensemos en el ejemplo, una empresa cierra Fantasilandia para invitar a los hijos menores de 15 a hijos de empleados menores de 15 a pasar un día completo en Fantasilandia. Bueno, naturalmente voy a enlistar a esos niños. Ah, Diego Córdoba es hijo de fulano Córdoba. Arnoldo va a llevar a su hija que se llama Francisca y a su hijo que se llama Rodrigo. Eso es un tratamiento de datos no común, es un dato especial que requieren un cuidado mayor. Entonces, pues, ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo los elimino? Etcétera. Ese pensando en uno de muchos ejemplos. Otro ejemplo es cuando hay bonos en marzo por hijos que van al colegio. Entonces, el hijo de Diego está en cuarto básico, tiene 10 años. Ese tipo de información es una categoría especial que requiere de mayor cuidado y es muy habitual en contextos internos de las empresas. ¿Bien? Y aquí otro punto importante eh, de cómo puedo tratar los datos laborales. Entonces recordemos que de esto adelantó Arnoldo. La regla general para el tratamiento de datos es el consentimiento, que tiene que ser explícito. Y al mismo tiempo hay, y esto con la nueva ley, hay algunas excepciones al consentimiento que me permiten tratar los datos personales sin tener el consentimiento. Y aquí algunas que se ajustan muy bien al contexto laboral. En primer lugar, la ejecución del contrato. Yo para ejecutar el contrato de trabajo, naturalmente tengo que tratar datos. Si tú quieres que a fin de mes te pague el sueldo, tengo que tratar tus datos bancarios, tu correo electrónico, tu RUT para poder hacerte la transferencia. Eh, pero al mismo tiempo, eh, hay otros que podrían funcionar o no. El interés legítimo, por ejemplo, para instalar huelleros para marcar la asistencia o marco asistencia con tarjeta o para abrir puertas. He visto en algunas oficinas que para poder ingresar hay que poner alguna clave o leen el rostro, etcétera. Y por último, quizá el más importante en contexto laboral es que las leyes laborales me permiten tratar ciertos datos. Entonces aquí un poco lo que les decía para la gestión de las licencias médicas, para el pago de las previsiones, pago de salud, AFP y el pago del sueldo, naturalmente puede tratarse esos datos. Entonces aquí como por poner el ejemplo, no debiera aparecer un trabajador diciendo, oiga, ¿usted por qué trata mis datos? Bueno, porque tengo que pagarte el sueldo a fin de mes. Naturalmente tengo que tratar eso. ¿Bien? Y aquí pensando en lo que nos convoca hoy día, quería plantear algunos ejemplos o desafíos más habituales en el tratamiento de datos al interior de la empresa. Y esto, al día de hoy, quien se ha pronunciado como la ley no está vigente aún, la ley nueva, ha sido más desde la perspectiva de la Dirección del Trabajo. Entonces, en primer lugar, el uso de cámaras de seguridad. Ese es un tema como bien polémico. Y aquí es donde se tienen que ponderar muy bien. Se ha dicho que el uso de cámaras de seguridad está permitido para el resguardo de la seguridad, valga la redundancia, o bien como una exigencia técnica también en procesos productivos. Aquí pensemos en una fábrica, una embotelladora. Si la cámara está puesta en el proceso productivo es válido, pero si es una vigilancia continua al trabajador, podría ser considerado como una vulneración a su privacidad. Entonces, y aquí han habido casos, por ejemplo, que las cámaras estén en lugares de acceso público donde graba a varios a la vez. Es distinto a que esté ubicado, voy a hacer una exageración, pero que esté ubicado en los camarines y que los trabajadores no puedan cambiarse de ropa tranquilo. Es común en los accesos a edificios que hayan cámaras de seguridad. Es preferible eso a que esté en, no sé, en la cocina donde se toman el café.
Bien, entonces que no implique una grabación específica a la persona, sino algo un poco más genérico que no puedas siquiera dar pie a me están grabando a mí, sino que está grabando a varios a la vez, y esto justificado, y aquí un poco adelantó Raúl, en esta nueva fuente de licitud, que es el interés legítimo. Entonces aquí el interés legítimo de la empresa es mantener la seguridad en su entorno laboral, evitar robos, etcétera. Pensemos, no sé, en un mall, que tengan cámaras de seguridad para evitar que se roben prendas, que se roben artículos tecnológicos, etcétera. Se pondera quizás mucho más a que yo en este momento estoy solo en mi oficina, tengo una cámara encima, que esté grabando mientras estoy conversando con ustedes. Eso respecto a cámaras de seguridad, que ha habido harto revuelo al respecto y han habido aplicaciones muy buenas y otras muy malas. Otro punto también súper importante son los sistemas de control de identidad, que algo adelanté, un poco para validar quién accede a las dependencias de las oficinas. Y en ese sentido hay de múltiples tipos, hay huelleros, hay contraseñas. Por ejemplo, en el caso nuestro acá, tenemos una tarjeta enrolada cada uno. Entonces yo marco como si fuera una tarjeta VIP y con eso logro abrir las puertas de acceso. Eso, en primer lugar, tiene que ser proporcional, pero lo otro es muy importante, que aquí lo tengo puesto en la diapositiva, así como de cara a los clientes, de cara al público externo, al usuario, yo cuento con políticas de privacidad. La forma en que se informa al trabajador, a quien trabaja al interior de la empresa, es a través del reglamento interno de higiene y seguridad. Entonces es muy importante que tengan un capítulo especial sobre tratamiento de datos personales. Y ahí es clave que contemplen las medidas bajo las cuales controlan la identidad, controlan los accesos, rendir cuenta de cámaras, rendir cuenta de que se va a escanear el carnet de identidad, de que se va a abrir la puerta con un escaneo facial, etcétera. Y al mismo tiempo, junto con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que esté contenido en el contrato de trabajo. Y aquí, por último, como les decía, la importancia del equilibrio de intereses. O sea, balancear, por un lado, los intereses legítimos de la empresa, pero sin pasar por alto las garantías constitucionales de nuestros trabajadores. Y aquí, pensando también en los trabajadores, lo que les quería plantear era otro gran desafío o de cómo abordar el tratamiento de datos de cada trabajador. Y aquí tenemos dos vertientes, por un lado, y que me las quiero desarrollar. Por un lado, vamos a revisar cuando los trabajadores tienen acceso a datos personales y que aquí como empleador voy a tener una batería de obligaciones, pero por otro lado es cuando el trabajador es el titular de los datos. O sea, yo empleador voy a tratar datos de mis trabajadores. Entonces, en primer lugar, parto con la primera vertiente que comenté, cuando el trabajador en el desempeño de sus funciones va a tener acceso a datos personales, es muy importante, en primer lugar, darles capacitación y formación continua. Y aquí es un sinfín de opciones. O sea, de partida, las primeras, mantener buenas contraseñas, que las contraseñas no estén en un post-it en la pantalla y que cuando va a tomarse un café o baja al almuerzo esté ahí disponible para que cualquiera pueda acceder a la contraseña. Eso sería un error. Algo adelantó Raúl respecto también a los deberes de confidencialidad. Y ahí muy importante tener buenas cláusulas, en primer lugar, buenas cláusulas de confidencialidad en nuestro contrato, en que se explique cómo deben tratarse los datos, que estos son eh, especiales para la empresa, que son muy importantes también cuidarlos respecto a los trabajadores, respecto a los proveedores, respecto a los clientes, etcétera. Aquí puede haber también que ciertos roles al interior de la empresa traten datos de otros trabajadores. Entonces, si por ejemplo el encargado de recursos humanos va a tratar datos personales de muchas otras personas de la empresa, como lo que ya venía adelantando, licencias médicas, pago de sueldo, etcétera, es muy importante que esa persona
y su equipo probablemente sean los únicos que puedan tratar esos datos y que no que esté al libre acceso de cualquiera al interior de la empresa, porque justamente puede terminar vulnerando o afectando derechos fundamentales. Otro punto muy relevante es instruir y capacitar sobre el reporte de vulneraciones. Acá también adelantó Raúl que hay una nueva exigencia en la nueva ley que en caso de ocurrir incidentes de seguridad habrá en primer lugar que ponderar o no si es que esto afecta a las libertades y garantías fundamentales de la persona afectada. Y en tal caso se tiene que dar noticia a la agencia, a la nueva Agencia de Protección de Datos. Y más aún, en caso de que se refiera a datos sensibles, pensemos datos más íntimos de la persona, salud, orientación sexual, etcétera, tengo que además darle noticia a la persona afectada. Entonces aquí, esto que lo comenté un poquito en teórico, ¿cómo sería en la práctica? Es importante tener definido al interior de la empresa un protocolo para notificar a la agencia de protección de datos. Entonces aquí es muy importante poder discernir si es que, en primer lugar, estamos ante un incidente que tiene la magnitud para que sea notificado o no. Pero en segundo lugar, definir bien los roles de quién notifica y quién no. Entonces imaginémonos, llega un alumno en práctica muy proactivo y ve una brecha de seguridad y entra en pánico y llama a la agencia y activa todos los protocolos, pero bueno, era el alumno en práctica, probablemente no le vamos a pedir al alumno en práctica que levante los temas. Entonces, tener muy bien definido el protocolo de a quién se reporta, al jefe directo y quién termina siendo el punto de contacto final con la agencia, justamente para evitar notificaciones que no era necesario hacer, activar protocolos cuando no corresponde aplicarlo, etc. Luego lo que les comentaba de las cláusulas específicas en contrato, incluyan en sus contratos nuevos y si no, anexos en los contratos que ya están vigentes, cláusulas específicas respecto al tratamiento de datos personales, de cómo se tienen que tratar, cómo en el desempeño de las funciones, al acceder a datos de carácter personal, vamos a tratar esos datos. Y por último, contar con protocolos especiales cuando termina la relación laboral. Y es muy común cuando una persona sale de la empresa que restituya los correos, sus contraseñas, que devuelva todos los documentos a los que tuvo acceso, etcétera, cosa de prevenir justamente posibles afectaciones a la protección de datos personales. Eso, insisto, cuando es el trabajador, yo empleador, el otro trabajador y el trabajador en el desempeño de sus funciones va a tratar datos personales. Pero por otro lado, y aquí vuelvo a mi inicio, recordemos lo que comentaba Arnoldo respecto de que el tratamiento de datos se refiere a cualquier persona. Y en ese cualquier persona, mi trabajador también es persona. Por lo tanto, cuando yo voy a tratar datos de mis trabajadores, también tengo que cumplir con ciertas obligaciones para garantizar el correcto tratamiento de sus datos. En primer lugar, contar con un procedimiento claro para el ejercicio de los derechos ARCO. El derecho de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, etc. Naturalmente van a haber casos en los que quizás no vamos a poder ejercer todos esos derechos. Hay datos que se van a estar tratando en el contexto de una revisión laboral, en el contexto del cumplimiento de leyes laborales y no tanto como se tratan los datos de consumidores y usuarios. Lo otro que algo adelanté respecto a los deberes de información, así como de cara a los consumidores y usuarios, tengo las políticas de privacidad, los deberes de transparencia a nivel interno tienen que estar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Entonces ahí preocúpense si es que no lo tienen de ajustarlo, actualizarlo de tal forma que la empresa rinda cuenta de cómo se tratan los datos personales al interior. Y al mismo tiempo, contar información clara respecto al tratamiento, cuáles son los datos que trato, para qué los trato, en qué contexto, por cuánto tiempo, de qué manera los elimino o los anonimizo, quién es al interior de la empresa la persona que está a cargo del correcto tratamiento de datos personales, etc. Y eso al final vuelvo a la reflexión que hacíamos de estos 2 años que tenemos antes de que entre en vigencia, es empezar a entrenarnos, empezar de a poco cambiar la cultura interna de las instituciones, mirando hacia
un mejor tratamiento de los datos. Y por último, contar con canales de comunicación efectivos. Y que esto, ahora que lo pienso, aplica para ambos lados. Esto, tanto trabajador con acceso a datos como el trabajador como titular, tener claridad a quién tengo que recurrir en caso de un problema, cuáles son los protocolos, dónde constan la información relevante respecto a cómo se tratan o no los datos, etc. Y aquí les quería plantear cuáles son algunas medidas técnicas y organizativas adecuadas de cara al tratamiento de datos personales. En primer lugar, la protección adecuada, implementar medidas técnicas y organizativas que sean adecuadas al riesgo identificado. Naturalmente, el encargado de recibir las licencias médicas va a tener que tomar quizás mayores resguardos que el encargado de entregar el bono de el cheque restaurante para que coman en el almuerzo, por ejemplo. Entonces ahí siempre contar con medidas adecuadas de acuerdo al riesgo que está detrás del dato que yo manejo. Y eso lo estoy comentando solo a nivel interno de la empresa. Después, naturalmente, está de cómo, del tipo de empresa, qué datos trata o cuáles no, también va a variar. No es el caso de ustedes, pero un laboratorio clínico que trata datos personales de muestras de sangre para ver quién tiene o no VIH, probablemente el estándar sea mucho más alto que eh, la, el encargado de un newsletter. Escucho un micrófono ahí, no sé si es una pregunta o simplemente quiero pedir. Parece que no. Bueno, sigo. Lo otro que también algo adelanté respecto al control de acceso, definir roles y perfiles de acceso adecuados. Entonces, la información que puedes manejarse a nivel de una empresa no tiene por qué estar disponible para todos. Entonces, la información a que accede la gerencia general no es la misma a la que accede el alumno en práctica. El encargado de recursos humanos va a manejar información distinta del encargado de gerencias comerciales, por ejemplo. Entonces, eso, tener muy claro quién accede a qué y ese acceso que sea con roles bien especificados, bien documentados, con autenticación diferenciada, con contraseñas, con usuarios, de manera que podamos blindar lo mejor posible los datos, especialmente los datos sensibles. Lo otro, como ya adelanté, políticas documentadas. Y esto no se refiere únicamente a al reglamento interno a nivel de orden de higiene respecto a cómo trato los datos de trabajadores, sino también protocolo de los pasos a seguir de cara a un incidente, cuáles son las medidas de eliminación de datos una vez terminada la relación laboral. Eso tiene que estar bien documentado. Ojalá que esté al menos en conocimiento de todos y si no, que esté de fácil consulta. Si no sé, yo trabajador no sé cómo reaccionar frente a esto, al menos que tenga un instructivo de, ya, se produjo un incidente. ¿El incidente es grave? No. Entonces, lo controlo a nivel interno. ¿El incidente es grave? Sí. Entonces, hay que activar el protocolo de tal forma de notificar a la Agencia de Protección de Datos, etc. Y por último, contar con infraestructura segura, o sea, que los servidores estén protegidos, que los cajones donde trato datos a nivel presencial tengan llaves, que no estén en un lugar de fácil acceso, contar con sistemas de respaldo, en caso de servicios más críticos, tener sistemas de resiliencia, repetidores, etcétera, justo para prevenir pérdidas de información y con ello afectaciones al derecho a la protección de datos. Otro punto que quiero desarrollar acá es cuando externalizo el servicio de protección de datos. Y aquí el ejemplo, quizá en contexto laboral, son estas empresas que me ayudan a gestionar los recursos humanos, como Book, Talana, etcétera, donde yo externalizo, yo empresa Diego Córdoba y asociado, externalizo el pago de sueldo, aguinaldo, etcétera, en estas empresas. Y aquí es muy importante en primer lugar, tener una evaluación previa, analizar los riesgos antes de contratar, luego desarrollar contratos que sean adecuados, en que esto, si no me equivoco, lo planteó Raúl, de contrato para el tratamiento de datos, pero que es otro el que los trata. Los trata por cuenta mía, pero por instrucciones del empleador.
Y aquí es muy importante esa distinción, porque al final, si se produce cualquier problema de cara a mis trabajadores, soy yo el responsable de esos datos. Entonces, por eso es muy importante hacer esta evaluación previa, contratar con proveedores serios que me dé la confianza de que no van a ocurrir filtraciones de datos o vulneraciones en tratamiento de datos, porque en caso de ocurrir, el responsable sigue siendo la empresa, el encargado, perdón, la empresa o el empleador, no así el mandatario. ¿Ven? Y aquí es importante esto de desarrollar contratos adecuados, de definir los protocolos de seguridad en caso de vulnerarse, de producirse afectaciones a los datos, como es el protocolo de aviso, etcétera. Y esto, obviamente, hacer una supervisión continua, estar constantemente monitoreando cómo viene cumpliendo este proveedor externo. Entonces ahí, quizá un ejemplo práctico, yo trabajador quiero, perdón, yo empleador quiero dar cheque restaurante para mis trabajadores, para Arnoldo, para Raúl, para Rodrigo, yo a ellos les voy a compartir algunos datos. Oye, yo te voy a compartir el correo de Arnoldo, te voy a compartir el nombre, su teléfono y nada más, y solo para gestionar que tú le envíes el cheque restaurante. Entonces no puede salir después este, este proveedor ofreciendo otras cosas distintas de las que yo le ofrecí. Entonces yo le di solo para cheque restaurante, no puede estar ofreciéndole, puedes tirar el caso extremo, sepulturas en el Parque del Recuerdo. ¿Y por qué no? Porque justo un trabajador de el cheque restaurante tiene a su señora y trabaja en el Parque del Recuerdo, entonces le pasó la base de datos que le compartió Diego Córdoba y asociado para que pueda ofrecerle sepultura en el Parque del Recuerdo. Mal, ahí sería una pésima gestión de parte del proveedor de los cheques restaurantes. Y aquí otro punto muy importante, el anterior era cuando yo externalizo el tratamiento de los datos, como el ejemplo que les daba del cheque restaurante. Y otro punto muy relevante, que es la situación cuando yo contrato un proveedor externo que en su servicio no está el tratamiento de datos, pero que podría accidentalmente acceder a datos. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Pensemos, externalizamos en una oficina el servicio de aseo. Y resulta que en la sala de reuniones se nos quedó un documento donde constaba la nueva contratación de la oficina y venía su examen psicológico, etcétera. Y entre medio, en la entrevista psicológica que estaba pasada por escrito, nos contaba que estaba casado hace 10 años con un hombre, por lo tanto es homosexual. Y eso, recordemos, orientación sexual, datos sensibles. Entonces, ¿qué pasa? La señora que está haciendo el aseo, que está barriendo, eh, ve este papel perdido ahí y tuvo acceso a datos personales, pero en su contexto de su contrato no tenía por qué acceder a ese dato personal. Entonces aquí es importante contar con algunas cláusulas que nos permita prever esa situación. Entonces, en primer lugar, que puedan notificar oportunamente que, oiga, yo accedí accidentalmente al dato personal. Lo otro, contar con cláusulas que lo obliguen a dar cumplimiento a la legislación vigente, a los deberes de confidencialidad, etcétera. Después, obviamente, prohibirles que reproduzcan la información, que no lo copien, que no lo compartan. Y por último, un protocolo de devolución, de destrucción segura de los datos personales. Otro ejemplo, como quizás para terminar de cerrar la idea, que lo ocupamos mucho acá en la oficina, el proveedor de la impresora. Imaginemos yo escaneé un documento muy importante con información sensible y no me llegó al correo. Entonces llamamos al proveedor del servicio impresora, oye, ¿sabes que la impresora está en un problema? Cuando escaneemos documentos no me los envía al correo electrónico. Ah, tráigame la impresora, me la voy a llevar. Y resulta que al corregir, al reparar la impresora, arroja este documento confidencial en la oficina del proveedor de impresora. El rol del proveedor de impresora era ofrecerme un servicio de impresión, de escaneo. No tenía por qué tratar datos personales, pero accidentalmente tuvo acceso a ellos. Esas son las situaciones a las que nos referimos en esta diapositiva de prever el caso de acceso accidental a datos personales que podría ocurrir y probablemente les ocurra más de alguna vez, tener protocolos internos adecuados para cuando eso ocurra, que tenga el menor impacto posible.
Y por último, para, para ir ya cerrando, es muy importante la supervisión y la auditoría de cumplimiento. Y aquí también tiene distintas vertientes. Por un lado, puedo tratar, o más bien gestionar estas auditorías internas eh, con mi propio personal y tener un comité de auditoría, pero también lo puedo externalizar. Y aquí, en primer lugar, definir y establecer los protocolos de auditoría, establecer la periodicidad. Ahora, naturalmente, los primeros años de estar aceitando internamente a la compañía, vamos a tener que ir haciendo esta auditoría quizás con mayor frecuencia, justamente para ir viendo cómo se va orientando la nueva agencia de protección de datos, cómo nos va a ir obligando o no a las empresas, cuáles son los protocolos a seguir, etcétera. Una buena práctica es hacer evaluación anual, al menos anual, y al mismo tiempo ir renovando cada vez que salgan tecnologías nuevas, dictámenes nuevos, resoluciones, interpretaciones. Y aquí, ojo, de la Agencia de Protección de Datos, pero también de la Dirección del Trabajo. Al mismo tiempo, identificar las brechas, que yo creo que esa es la etapa en la que estamos ahora, que yo les decía, estos 2 años que no son de relajo, es ver, bien, salió esta nueva ley que me obliga con A, B, C, D, E. ¿Cómo estoy yo de cara a esas obligaciones? Con A estoy perfecto, con B perfecto, con C, la obligación C no la tenemos bien implementada. Pongámoslo ahí. La D está más o menos implementada, está a media. Bueno, luego la siguiente etapa de implementar las mejoras. Identifico mis brechas, identifico mi, mis puntos débiles, bueno, ¿cómo voy a ir nivelando la cancha para que una vez llegado al 2026 esté lo mejor preparado posible? Y lo último es que este monitoreo tiene que ser continuo, estar constantemente revisando, constantemente capacitando, sensibilizando al interior de la compañía, generar talleres, eh, generar documentación adecuada, revisitar las políticas, ir ajustándolas, etcétera. Y por último, bueno, esto era lo que les tenía preparado para hoy. Les comparto esta guía que preparamos hace un tiempo junto a Raúl. Está ahí el código QR para que puedan descargar, puedan revisitar todo lo que conversamos hoy, lo que conversaron con Arnoldo, lo que conversaron con Raúl. Ahí está mi correo y quedo ahora atento a sus preguntas, comentarios, feliz de seguir conversando. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Diego, por la charla bien concisa, bien buena ese aspecto. Si desean, levanten la manito, dame un micrófono Octavio, y una pregunta. pueden hacer ¿Sí? Dejo compartir, ¿no? O sea, de verlos a ustedes ahora. Sí, genial, sí, sí. Ya, Aquí perfecto. tenemos Giorgio Arata que quiere hacernos una pregunta. Hola, pido disculpas por la cámara, estoy con un pequeño problema acá, así que no la puedo prender. Tranquilo. Dicho eso, bueno, primero que todo agradecer por la presentación, concuerdo efectivamente, se agradece cuando una presentación de este tipo apunta a problemas concretos del día a día de la operación que uno como abogado puede encontrar. En ese sentido, una frase que se repitió bastante fue que ante una brecha de seguridad, ante una incidencia de datos personales, hay que adoptar las medidas correspondientes, digamos, adoptar las medidas, incluso se hizo énfasis como en la proporcionalidad, ¿no? No llamar inmediatamente a la agencia, sino que ver si lo puedo manejar a nivel interno. Y eso es lo que me llamó más la atención. Estoy pensando incluso en el último ejemplo que planteó Diego, de esta señora del aseo, ¿no? Que se mete en una oficina porque está haciendo su quehacer, digamos, bota la basura y de repente sobre el escritorio quedó un documento que contiene datos personales a los cuales no debería haber tenido acceso. Ahí cuál sería, en definitiva, y creo que igual puede marcar la tónica para el resto de los casos, cuál sería el protocolo adecuado, ¿no? O sea, que esta señora la tomo y le reformulo el contrato de trabajo y le pongo una obligación específica de confidencialidad y le digo, ¿sabe qué? Estos datos que usted tuvo acceso no los comunique. ¿Cuál sería la medida ahí, a tu juicio, Diego? Sí, buena pregunta. Lo que sí, como precisando en el ejemplo en específico que yo di, era cuando externalizaba el servicio, ¿cachai? Me refería, me refería al caso supongamos, empresa Diego Córdoba, contraté
por fuera, o sea, contraté a un proveedor de servicio de limpieza. Entonces ahí el protocolo es en el contrato de prestación de servicios con este proveedor externo. Respondiendo igual a tu pregunta, si la persona, la señora, fuera contratada directamente por mi empresa, ahí desde luego en su contrato de trabajo haber definido cláusulas de seguridad, de confidencialidad adecuadas. Entonces, ahí así algo así como usted en el desempeño de sus funciones no debería acceder a datos personales, pero en el caso de que sí ocurriera, tiene que seguir los siguientes pasos. Entonces, avisarle a su supervisor y decirle, oiga, ¿sabe que me encontré con este papel? Ah, ¿y lo leyó? No, pero ¿qué hago? ¿Lo voto? No, devuélvamelo. O que me diga, ¿sabe que lo voté? Chuta, no tenía que haberlo votado. O sea, ahí definir bien los pasos a seguir y dependerá del caso si es que esa persona es trabajadora directa mía o es subcontratada al final, como con estos servicios externalizados. De ahí los protocolos. Y luego, siguiendo con la primera parte de tu pregunta, respecto como no sé si ibas por ahí en verdad, pero de notificar a la Agencia de Protección de Datos, eso depende de la magnitud del incidente. Yo creo que en este caso puntual que yo di, al tratarse de solo un caso, no es tan grande, no es una brecha que deba ser notificada como si se hubiera filtrado una base de datos, como que, no sé, se produjo un hackeo e ingresaron a los datos de todas las últimas licencias médicas de los últimos 5 años en un banco, por ejemplo, que sería muchos trabajadores versus quizá una empresa pequeña en que tuvo acceso solo al dato personal de una persona, quizá no sea necesario llegar y reportarlo. De todos modos, y ahí es donde va a haber que estar muy atentos en los primeros meses de rodaje de la nueva ley, es que ahí la agencia va a ir dando instructivos, va a ir generando documentos de cómo reportar, qué reportar, etcétera. Todavía ahora estamos un poco haciendo quizás como fantasía jurídica, claro, como jugando a la bola de cristal, imaginándonos qué va a pasar. Eh, lo, aquí quizás para el que más se quiera afectar, como el que quizás esté más interesado en esto, yo creo que el gran referente para estas cosas va a ser la Agencia Española de Protección de Datos. Un poco porque es una agencia muy buena, muy seria, y lo otro por la barrera del idioma, probablemente, y a nivel cultural España es bastante parecido a Chile. Yo creo que ese se va a tomar de referente. Entonces quizás como siendo muy prolijo en el adelanto, en la gestión previa, quizás mirar cómo se está viendo afuera. Yo creo que España puede ser un súper buen referente. Perfecto. Diego, una consulta más a propósito que lo mencionabas. Y en el caso de esta persona, por ejemplo, sea efectivamente del personal externo, mencionabas que ahí el control vendría siendo a nivel contractual con la empresa de prestación de servicios externa, ¿no? La empresa de outsourcing. Sí. En ese sentido, a ver, de lo que entiendo de tu primera respuesta, ahora volviendo al primer caso, el trabajador es mío, ¿no? Como que la impresión con la que me quedo, y corrígeme si me equivoco, es que esto se maneja un poco como, haciendo la metáfora, como se manejan las epidemias, ¿no? Uno hace una especie de trazabilidad de, a ver, dónde está el dato, quién lo tiene y por qué lo tiene. Y trata de controlarlo y mantener valga la redundancia, el contenido dentro de la empresa. En el otro caso ya está fuera de la empresa. Entonces la reacción, ¿cómo es a nivel contractual? No rescindo ese contrato, ¿cómo lo refuerzo? ¿Cómo contengo el dato? ¿Cómo manejo eso? Perfecto, buena pregunta. Por eso el ideal es que, ¿No? claro, claro, o sea, tú me estás preguntando ahora como ya se me produjo que el proveedor externo, que el caso que decía de la impresora, etcétera, que no en la prestación de su servicio no tenía por qué acceder a datos personales, igualmente tuvo acceso. Eso, el ideal es que en el contrato tengamos definidos los pasos a seguir. Entonces, como decidir llamarlo, oye, empresa de outsourcing, sabes que la persona del aseo tuvo acceso a unos currículums. Ah, ya activemos el protocolo que definimos entre empresas en caso de este tipo de incidentes. Entonces, la señora avisó, sí, avisó el tiro. Perfecto. La señora alcanzó a llevarse la copia, no, dejó la copia y mismo solo avisó que, ojo, se les quedó esto perdido en... Ya, la señora preguntó qué hacer,
y al responsable, sí, preguntó justo al encargado de recursos humanos qué hacía con el documento. ¿Y qué le dijeron de recursos humanos? No, le dijeron que lo dejara ahí, que lo pasaban a buscar. ¿Y lo recogieron? Sí, lo recogieron. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Eso en el caso más lindo, pues la señora se fue con el currículum, lo publicó, no sé, estoy pensando, pongamos un ejemplo. Ayuda un poco, Diego. Por ejemplo, es que lo que pasa es que yo trabajo en televisión, ¿cachai? Sí, Entonces, ahí los datos de las personas en general, especialmente las que están expuestas, son doblemente sensibles, pues hay un interés exacto, incluso en que se divulguen. Entonces ahí tenía un ejemplo exacto. muy bueno. ¿Cachai? Sí, justamente eso estaba pensando. Me acuerdo una vez que me contaban del protocolo en una clínica para cuando llegaban celebridades a atenderse. Entonces me contaban, y este caso fue real, que en la clínica alemana se atendió de Daddy Yankee y que se saltaron todos los protocolos y que tuvieron N sumario, que enfermeras yendo a tomar fotos y que esto se filtró, etcétera. Eso tenía que estar bien definido antes. Y ahí probablemente podría terminar jugándose en despido y cosas de ese tipo por saltarse los deberes de confidencialidad que yo comentaba. Entonces, en el caso tuyo que me comenté, que por ejemplo está buenísimo, trabajas en televisión, eh, es súper sensible y no solo los datos personales, datos no personales también, porque no vayas a filtrar el guión de la última serie que la está rompiendo y decir, oye, ¿sabéis que en 3 capítulos más se va a morir el mayordomo? Como, oye, no, pues acá se maneja información importante. O no sé, oye, llegó X celebridad, llegó Cosío borracho, bueno, que eso no salga de tu esfera de control, ojalá mantenerlo lo mejor posible. Y con buenas cláusulas de confidencialidad, en el caso del proveedor externo, con buenos protocolos del paso a paso a seguir en caso de que se tuvo acceso a datos que no se debía. En el caso de el proveedor que sí tiene que tratar datos, bueno, que los datos que trate sean los mínimos para cumplir con la finalidad. Aquí les doy un ejemplo. Nos pasó una vez en un proceso de auditoría de protección de datos en que el proceso era mailing y era un envío de newsletter. ¿Qué datos necesito para mandar un newsletter? Correo electrónico. Entonces preguntándole, haciendo el análisis del proceso, bueno, ¿y tú qué datos tratas? No, mira, yo te cuento, yo trato nombre, root, teléfono, fecha de nacimiento, dirección, signo del zodiaco, cuánto calza. Acá estoy exagerando en el cuánto calza, pero trata nombre, root, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, domicilio. Oye, pero si tu finalidad es enviar un correo, ¿no te basta solo el correo? Oye, sí, tenéis razón. Bueno, de eso se trata, de ir ordenando la casa. Gracias, Diego. Gracias a ti, Giorgio. Muy buenas las preguntas. Buenísimo. No sé si hay más preguntas del panel. La verana. Parece que estamos. Ya. Oye, nada, muchísimas gracias, Diego. Con esto ya vamos dando por cerrado estas 3 sesiones que espero, estamos seguros, hayan sido de interés y de aporte para cada uno de ustedes, en el fondo para los roles que están cumpliendo dentro de sus organizaciones. Las presentaciones no las vamos a compartir, los videos sí los vamos a compartir, van a estar en nuestro sitio. Y nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo de IAB también que estuvo detrás, Francisca, Octavio, muchísimas gracias a Cristian Sepúlveda, que es nuestro soporte de UBIC, y nos veremos en una siguiente sesión. Súper, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Oye, Muy bueno. perdona, Rodrigo, si no alcanzaron a escanear el QR, después podemos gestionar para compartirles la guía que les mostré en la última diapositiva. Por supuesto que sí, sin problema, Francisca Sorolla estará ahí a cargo de eso. Sí. Súper. Vale, muchas Perfecto. gracias. Buena semana, que estén bien. Gracias.